Qué bueno, gloria a Dios. Nos gozamos a este fin de semana, ¿verdad? En el servicio de barrio que tuvimos en la casa de nuestro hermano Miguel. Y fue una gran bendición, amén. Así que, hermanos, recuerden que todo este mes del verano, todos estos 2 meses del verano vamos a estar teniendo servicios en diferentes ubicaciones de aquí de Chaparral. Y va a ser un viernes sí y un viernes no. Así que esté listo, hermanos, si queremos la presencia de toda la iglesia allí, porque hay que aprovechar cuando es la oportunidad. ¿Estamos de acuerdo? En Apocalipsis 3:11 dice: aquí yo vengo pronto. ¿Cuántos lo creen? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cuántos tienen una corona ya? Amén. Aleluya, gloria al Señor. Puede ocupar su asiento, amén. Y vamos a orar que sea el Señor que nos hable. Padre, te damos gracias esta mañana. Te pedimos que sea tu palabra, Señor, la que hable a nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo. A través de tu palabra, Señor, podamos recibir lo que tienes para nosotros en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. En el libro de Apocalipsis, usted nota esto, es el último libro de la Biblia, amén. Y Apocalipsis quiere decir revelación. Eso es lo que quiere decir Apocalipsis. Es una palabra revelada que tiene que ver con tiempos futuros. Amén. En el libro de Apocalipsis, tanto en el libro de Daniel, ¿verdad? Y algunos profetas que tienen bastante peso de escatología o hablan acerca de los tiempos futuros, ¿verdad? Pues quedan dentro de los libros de revelación. Pero en sí, Apocalipsis es revelación. Es como luego dicen correr el telón para dar un vistazo al futuro. Amén. El libro de Apocalipsis, amén, nos habla del pasado, del presente y del futuro. El libro de Apocalipsis, ¿verdad? Nos revela el futuro, amén, porque es Dios mismo quien, hermanos, a través de sus santos siervos escribió este libro. En este caso fue Juan. Se recuerda a Juan el apóstol, que fue llevado a la isla de Patmos, y allí el apóstol Juan, por parte de Dios, que mandó un ángel para traerle revelación de los tiempos, aleluya, que deberían de pasar pronto, le empezó a revelar acerca de los tiempos finales, amén. Sin embargo, cuando nosotros a veces que estamos muy familiarizados con el libro de Mateo y vemos allí en el libro de Mateo capítulo 24, cuando Jesús vino, ¿verdad? Ya después de muchos años, ¿verdad? Como estaba escrito, entonces Jesús nació y vino a la tierra para traer el mensaje de esperanza, el mensaje de paz. Bueno, la escritura nos relata y nos dice que él no comenzó su ministerio hasta los 30 años, porque 30 es número de madurez, amén. Así que su ministerio nomás duró 3 años, algunos dicen 3 años y medio, pero bueno, el asunto es de que fue un tiempo corto, y en ese tiempo corto él escogió a 12 discípulos. 12 es porque 12 es el número de hombre, número de gobierno, amén. Esos 12 discípulos se encargarían de continuar lo que Jesús comenzó, y más adelante vendrían mucho más discípulos, mucho más gente que se convertiría al evangelio. Cuando Jesús vino, estábamos brincando, hermanos, de un periodo de tiempo conocido como el periodo de israelita al periodo de la gracia, al periodo de la iglesia, de un periodo conocido como la ley de Moisés a un periodo de la gracia, conocido, aleluya, como el tiempo de la iglesia. ¿Estamos aquí? O también es conocido como la semana 69 de Daniel, amén, pero aún estamos esperando que se cumpla la profecía acerca de la semana 70, porque en realidad fueron 70 semanas las que se predestinaron para el tiempo que Dios, hermanos, Él en su infinita sabiduría, Él destinó para el tiempo de todas las edades, empezando desde el Edén, hermanos, hasta el arrebatamiento de la iglesia, aleluya, y hasta el milenio, amén. Entonces, hermanos, ahí en el libro de Mateo,
en el versículo 1. Quisiera solo darle lectura a esto para entrar a lo que quiero hablar en esta mañana. Los discípulos le estaban enseñando a Jesús el templo que había sido terminado para ese tiempo, porque ha habido solamente 2 templos sagrados: el templo que construyó Salomón, amén, que más después fue destruido por los babilonios, amén, por los enemigos del pueblo de Israel. Y después de el exilio de los judíos de Babilonia, comenzó la reconstrucción del templo otra vez, pero no se vino a terminar sino hasta cuando Jesús vino a la tierra. ¿Entendemos esto? Entonces ya tenían ellos terminado el templo, y los discípulos, ¿verdad?, quizás contentos de poder otra vez tener su templo, porque para ellos el templo era un símbolo patriótico, era algo glorioso, porque el templo, hermanos, a la vez simbolizaba que era el lugar donde la presencia de Dios los visitaba. Entonces, hermanos, ese templo, pues lamentablemente fue destruido en el año 70 después de Cristo. Y hermanos, una de las más grandes y poderosas profecías también que estamos esperando después del arrebatamiento de la iglesia, claro, es la reconstrucción del tercer templo, que ya mucho de los planes ya están, hermanos, en la mesa. Están a punto de construir el tercer templo. Para nosotros esto es señales del tiempo del fin. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo quiero que notes aquí en el versículo 24, en el versículo 1 dice: cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Porque el templo lo hicieron como un tipo explanada, hermanos. Era el templo, ¿verdad?, que estaba dentro de la explanada, pero había varios otros cubículos dentro de la explanada. Era así, algo así como, por ponerle un ejemplo, ¿conocen Valle Verde? Es una explanada. Está el main school ahí, ¿verdad? Pero tiene diferentes edificios, hay áreas de recreación. Bueno, era algo así, para que lo entiendan. Por eso es de que vemos nosotros, ¿verdad?, que muchos se ponían a las puertas del templo. Es muy nombrada la puerta de la Hermosa. ¿Han escuchado hablar del templo, de la puerta de la Hermosa? Bueno, era solamente una puerta, no era un templo, era una puerta que daba acceso a ingresar a la explanada. Pero estaba tan hermoso aquel lugar que los discípulos, ¿verdad?, comenzaron a decirle al Señor: mira lo hermoso que es nuestro templo. Y ahí en el versículo 2 Jesús les responde y les dice: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? ¿Te fijas? Luego los discípulos le preguntaron: bueno, dinos qué señales habrá. Luego estamos hablando de que era en el tiempo del ministerio de Jesús. Estamos hablando hace más de 2000 años, porque ya estamos en el 2024, ya estamos viviendo tiempo extra, hermanos. Aleluya, hay poder en Cristo. Alguien diga amén. Y los discípulos le preguntaron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. O sea, ellos querían saber cuándo vas a regresar, cuándo van a suceder estas cosas de la destrucción de la que estás hablando. Y estando sentado en el monte de los olivos, eso es lo que le dijo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Y comienza a relatar, ¿verdad?, acerca de eventos futuros que iban a venir. Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Bueno, vemos nosotros que en este pasaje, en ese versículo, los discípulos tienen la inquietud de saber cuándo irán a suceder estas cosas. De hecho, ellos pensaban que todas estas cosas iban a empezar para el tiempo de ellos, pero en realidad, hermanos, algunas de las profecías bíblicas se han cumplido ya y fueron para el tiempo de ellos, y otras fueron caminando conforme el tiempo de la historia de la iglesia, hermanos. Pero una de las más grandes y pesadas profecías que, hermanos, ya está enfrente de nosotros, pues es, hermanos, que Jesús, o que Dios, ¿verdad?, volvería a restaurar de su pueblo Israel.
Quiero llevarlo allí al libro de Oseas, capítulo 6, versículo 1. Y la razón que yo le digo esto, hermanos, es porque en el año 70, cuando el templo de los judíos fue destruido, estamos hablando en el año 70 después de Cristo, no en el 1970, no, para que no se reboruje, porque mucha gente acostumbraba a ubicar las fechas usando el 1900. Hermano, estoy hablando del año 070 para que entienda. ¿Me entendió? El 070, o sea, estoy hablando de 1900 y tantos años, ¿verdad? Atrás. En ese tiempo, los judíos fueron perseguidos por Roma, por sus adversarios, por sus enemigos. Porque una de las preguntas que le hicieron también a Jesús, si Jesús restauraría el pueblo de Israel para ese tiempo. Porque ellos pensaron que Jesús, cuando llegara a la tierra, iba a venir como un David, un hombre de guerra, listo para derribar a los enemigos de Israel. Pero no fue así. Jesús venía con un mensaje de paz, venía con unas armas más poderosas que eran las armas del Espíritu. Pero el asunto es de que la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, hermanos, eso no quiere decir que no todos los judíos rechazaron a Jesús, pero la mayoría de los judíos no recibieron a Jesús. Para hoy en día, hermanos, la nación de Israel todavía hay una gran concentración de judíos ortodoxos que siguen esperando al Mesías, porque para ellos Jesús no fue el Mesías. Para nosotros, la iglesia, Jesús fue el Mesías. ¿Alguien está aquí? Ellos esperan a su Mesías, pero el Mesías que ellos piensan que es el Mesías de ellos, nosotros sabemos que es el anticristo, porque este anticristo se hará pasar como Dios, como Jesús, y los engañará. ¿Estamos aquí? El asunto es, hermanos, de que en el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido su templo y todo Israel fue esparcido por todos los rincones de la tierra, murieron más de 1 millón de judíos, hermanos, y ellos perdieron su patria potestad, perdieron su tierra, perdieron su nacionalidad y quedaron como judíos errantes. Y una de las razones por qué ellos terminaron de esta manera es porque ellos no creyeron, aleluya, al Mesías que había venido hace más de 2000 años. Y aparte de que no creyeron, ellos cayeron en una grave apostasía del final de los tiempos, del periodo de los israelitas. Ellos apostataron y no creyeron, aleluya, al Mesías que Dios les había mandado para rescatarlo. Entonces dice la escritura que cuando Jesús quiso entrar a Jerusalén en el pollino, ¿se recuerdan? En aquel burrito, dice la escritura que venía detrás de Jesús una gran muchedumbre, que venían cantando: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y toda aquella gente agradecida con el Señor, hermanos, porque muchos de ellos habían sido sanados, hermanos, de enfermedades de lepra, enfermedades, hermanos, de ceguera. Muchos sordos fueron sanados, muchos ciegos fueron sanados, muchos paralíticos se levantaron y caminaron, muchas prostitutas fueron perdonadas, hermanos, muchos hombres que vivían en la maldad fueron perdonados, y esa gente estaba agradecida con. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios en esta mañana? Ellos eran los que venían, pero tenía que presentarse Jesús a su pueblo Israel, y tenía que entrar por Jerusalén, por las puertas de Jerusalén, y tenía que entrar como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando Él venía, hermanos, Él siempre actuó de una manera humilde, porque la Biblia dice que Él viajó en una burrita. Por cierto, era prestada. Siempre el Señor tomaba las cosas prestadas, así que el Señor le pide algo prestado, no se lo niegue. Si el Señor lo llama a hablar de su nombre, no dude en ir, vaya, porque son oportunidades que el Señor nos da. Alguien diga amén. Hermanos, pero vemos nosotros que cuando Él iba entrando a las puertas de Jerusalén, ahí estaban ya los que representaban, hermanos, la religión de Israel, los fariseos. ¿Ha oído usted hablar de los fariseos? Era una religión, hermanos, era una secta llamada los fariseos, que ellos presumían de conocer a Dios, ellos presumían de muchas cosas, pero
Jesús mismo los había confrontado a ellos porque se habían olvidado del amor, se habían olvidado, hermanos, de muchas cosas que eran importantes. Entonces, hermanos, ellos no creían en el Mesías. Para ellos Jesús era un impostor, un falso profeta, un falso maestro. Por eso es que cuando él entra, hermanos, cuando está a punto de entrar, se encuentra con los fariseos. Y los fariseos lo primero que le dicen es: calla a toda esta multitud, qué escándalo traen estos. Y Jesús les dice a ellos: si estos callan, las piedras hablarán. Aleluya. Hermanos, el mismo pueblo de Dios lo estaba rechazando, lo estaba negando. Así que si ustedes no quieren, estos, los gentiles, el olivo silvestre, el olivo injertado, estas piedras hablarán. Por eso es de que usted y yo, la iglesia, somos el olivo silvestre que hemos sido injertados, aleluya, en el tronco. Gloria al Señor. Por eso es que la Biblia dice: a los suyos vino, pero ellos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, hermanos, gloria a Dios, nos ha dado la potestad de ser hijos, llamados hijos de Dios, a su nombre. Aunque ellos representan, aleluya, el olivo natural, pero por la apostasía de ellos, hermanos, están como en un hold. Hermanos, porque ahorita eso no quiere decir que Dios ha olvidado a los judíos. Dios está con ellos, Dios está con Israel. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahorita es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo de la gracia. ¿Y qué cosas pasaron? Ya 2000 años, bueno, desde el año 70 pasaron más de 1950 y tantos años. Hermanos, y una de las cosas que vamos a descubrir aquí es el momento en que aquella señal comenzó a vislumbrarse, aleluya, en el Medio Oriente. Pero quisiera leer esta parábola, este pasaje que está en Oseas 6:1. Y dice la escritura: venid, volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Escuche el versículo 2 con atención. Nos dará vida después, diga conmigo, de 2 días. Diga conmigo, el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. El profeta Oseas está hablando acerca de los 2 días. 2 días, dice la Biblia, hermanos, que es un día es como 1000 años para Dios, y 1000 años es como un día. Y aquí los 2 días se está refiriendo a 2000 años. Amén. ¿Cuántos años han pasado ya? 2000 años. Ya entramos al tercer día, porque ya estamos en el 2024. El estar ya 24 años después de los 2000 años, esto ya marca el tercer día. ¿Entiende eso? Entonces, hermanos, esta profecía nos lleva a nosotros a darnos cuenta que usted y yo como generación somos una de las últimas generaciones del tiempo de la gracia, que nos está tocando, hermanos, presenciar ahora que sí, hermanos, los tiempos finales, las señales del fin. Ahora con un poco o más, hermano, que como lo vieron los antepasados. Porque hoy más que nunca, hermanos, todas las señales se están multiplicando. Están pasando una tras otra, tras otra, tras otra. Hermanos, estamos viendo lo que está sucediendo ahora en Israel. Israel para la iglesia es el reloj de Dios, es el reloj profético de Dios. Recuerden, hermanos, que está establecido 70 semanas. Son 70 semanas de años, porque en la Biblia, hermanos, en los tiempos bíblicos, ¿verdad?, se usaban semanas de años. En este caso son 70 semanas de años. Desde la salida del cautiverio de Israel, cuando estaban cautivos bajo la mano de sus opresores, del rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, hermanos, cuando salieron de allí, hermanos, Dios determinó 70 semanas de tiempo para la liberación de Israel, para que ellos, hermanos, alcanzaran el plan de Dios para sus vidas, porque todo Israel, hermanos,
va a ser salvo después que se cumpla el tiempo de los gentiles. Este es el tiempo de los gentiles, hermanos. Usted y yo somos gentiles, pero ahora somos la iglesia del Señor, porque de allí el Señor nos rescató. ¿Cuántos dicen amén? Pero este tiempo se va a acabar. ¿Dónde se va a acabar? Este tiempo va a llegar a su fin en la reconstrucción del tercer templo, cuando el anticristo meta la imagen de la bestia y pida que los judíos le adoren. Es cuando los judíos se van a rebelar contra la bestia, contra el anticristo, y no van a querer adorar a la bestia, porque ellos saben que el único que merece adoración es el Dios verdadero. Entonces, hermanos, se enojará el anticristo y hará una persecución contra el pueblo de Israel. Entonces allí es cuando se termina el tiempo de los gentiles, porque va a ser ahollado el templo del Señor para ese tiempo. Pero ese templo todavía no se hace, pero ya se habla mucho de los planes que hay para reconstruirlo. ¿Qué nos está diciendo? Que ya estamos muy cerca de ese tiempo final. Entonces nota que, hermanos, aquí marca una era de 2000 años, entrando al tercer día, donde las cosas deben de, hermanos, empezarse a ver. Isaías 66, versículo 8. Fíjate lo que dice desde el profeta Isaías. ¿Quién oyó cosa semejante? Hace la pregunta. ¿Quién vio tal cosa? Otra pregunta. Y nota lo que dice, otra pregunta. ¿Concebirá la tierra en un día? Otra pregunta. ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Lo que quiere decir, hermanos, que Israel es la única nación en el tiempo de la historia que ha nacido en un día. En el año de 1948, Israel nació en un día y fue nombrado por las Naciones Unidas como Estado independiente por primera vez en la historia, después de andar como judíos errantes, sin patria, sin territorio, hermanos, por todas partes del mundo. ¿Sabías que hay judíos por todas partes del mundo? México está lleno de judíos y hablan español muy bien. Pues nacieron allá, se criaron allá, pero son judíos. En todas partes del mundo hay judíos. Y esta grande profecía se cumplió delante de nosotros. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque en la parábola de la higuera, en el libro de Lucas, allí lo menciona. Si va usted conmigo allá al libro de Lucas, aleluya, en el versículo 21 y en el versículo 29. Versículo 29. Cuando lo tenga, diga amén. Aleluya. Fíjate lo que dice ahí en el 29. Dice: también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Y asimismo vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Versículo 32. De cierto os digo que no pasará, diga conmigo, esta generación, hasta que todo esto acontezca. Entonces aquí el Señor, con esta parábola de la higuera, hermanos, porque siempre Israel ha sido comparado con la higuera. Incluso cuando Jesús en su ministerio maldijo una higuera, porque cuando Él vino no encontró fruto en su pueblo. Por eso, hermanos, es importante dar fruto. Alguien diga amén. Entonces, hermanos, esta higuera representa al pueblo, a la nación de Israel. Por eso dice: cuando la higuera comience a reverdecer, cuando sus ramas estén tiernas, cuando comiencen a florecer, entonces es que el verano está cerca. Entonces, que todas estas cosas van a comenzar a acontecer.
Entonces ahí el Señor Jesucristo les dice también, ¿verdad? No pasará esta generación. ¿Cuál generación? La generación que les toque ver a la higuera reverdecer. Si la higuera reverdeció y comenzó a reverdecer en 1948, usted y yo somos parte de esa generación. Quizás usted nació más después, en el 1900 tantos, como dijo Pancho Villa. Pero a usted y a mí nos ha tocado ver esa higuera reverdecer. Y el Señor dijo, no pasará esa generación sin que todas estas cosas acontezcan. Entonces, hermanos, vemos nosotros que del 1948, hermanos, que fue mayo, creo fue en el mayo 14, que fue el día en que ellos celebraron, hermanos, en 1948, en mayo 14, cuando ellos celebraron por primera vez en la historia de la vida de Israel, hermanos, que ellos habían sido nombrados por las Naciones Unidas como Estado independiente. Nota que esto ya había sido profetizado por el Señor. Fíjate todo el tiempo que duraron sin tierra, sin potestad, como judíos errantes. Nota que hay una profecía de que los judíos regresarían a casa. Y para que ellos regresaran a la casa tenía que nacer la nación de Israel. Y la profecía dice que nació en un día, como está escrito. Y entonces Israel poco a poco ha estado regresando. Todas las tribus, toda la gente de Israel ha estado regresando a Israel. Isaías 43, versículo 5 nos dice: no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. De un extremo al otro extremo Dios recogerá a su pueblo. Alguien da gloria a Dios por ello. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Traer de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra. Wow. Es profecía bíblica. Esto lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Si usted no se da cuenta es porque usted no mira noticias. Es porque usted anda en otro rollo. Lea la Biblia, vea las noticias, hermanos. Para darnos nosotros cuenta de los acontecimientos y del tiempo que estamos viviendo, tenemos que escudriñar la Escritura, porque os parece que en ella está la vida eterna. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Alguien dijo por ahí: el peor enemigo del hombre, a veces dicen, es el diablo. Pues sí, es un enemigo, el Señor lo reprenda. Pero también uno de los peores enemigos del hombre es la ignorancia. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Por eso es importante saber en qué tiempo estamos parados. Alguien diga amén. Dios marcó un tiempo perfecto para la historia del ser humano. Y los tiempos de Dios son perfectos. Alguien diga amén. Cada generación de la humanidad ha tenido su tiempo. El tiempo de la inocencia, hermanos, el tiempo de la primera civilización, el tiempo de Noé, hermanos, cuando construyó el arca, porque los hombres, su destino o sus pensamientos eran de continuo al mal. Dios tuvo que, hermanos, hacer algo al respecto, pero sin embargo la vida continuó. Vino el tiempo, pasaron las generaciones y luego el hombre volvió a fallarle a Dios y construyeron la torre de Babel, queriendo, hermanos, alcanzar a Dios, o no sé qué les pasaba por su cabeza, pero Dios tuvo que traer ahí un juicio, confundió las lenguas de ellos y se esparcieron por toda la tierra, porque antes, hermanos, la humanidad hablaba un solo lenguaje, no hablaba ahora tantos lenguajes como lo conocemos, hablaba un solo lenguaje. Pero a raíz, hermanos, de esa rebelión, del tiempo de las torres de Babel, hermanos, la humanidad fue disparcida por todos los rincones de la tierra. Pero el asunto es, hermanos, de que después vino la ley con Moisés, el tiempo de los patriarcas, hermanos, pero a usted y a mí no nos tocó vivir en esos tiempos. A usted y a mí nos tocó vivir este tiempo, el tiempo de la iglesia. Alguien da gloria a Dios por ello. Aleluya. Así que, hermanos, nosotros hoy más que nunca tenemos que parar las antenitas, porque el Señor está a las puertas. En un momento, hermanos, el Señor levantará a su iglesia.
a su nombre. Isaías también profetizó acerca del regreso del pueblo de Israel a su patria. Isaías 11, versículo 11 dice: asimismo, acontecerá que en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Porque hay un remanente, alguien diga amén, que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amat y en las costas del mar. Pero en sí, hermanos, los judíos se esparcieron por todas partes del mundo. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel. Yo quiero que entiendas lo que está diciendo la palabra de Dios, a los desterrados de Israel. Ellos fueron desterrados de su patria. Es como si viene el enemigo y nos destierra a todos de aquí. A ver, gánenle de aquí. Y no hayas para dónde ganar. Y para donde apunta el zapato, dijo. Ahí es donde te acepten, donde te den refugio, ahí te vas. Eso pasó, hermanos. Los judíos han sufrido mucho, hermanos. Pero está dentro del plano de Dios. Está dentro del tiempo escatológico de Dios. Aleluya. Pero a usted y a mí, los gentiles, Dios nos dio la oportunidad, hermano, de como el olivo silvestre ser injertado en el tronco. Aleluya. Que es el Señor Jesucristo a su nombre. Entonces, hermanos, esa profecía la hemos estado viendo delante de nuestros ojos. Para los que no saben y para los que saben, Israel en un momento rápido, hermanos, se extendió militarmente. Ahorita Israel es una gran potencia mundial en lo militar, en lo económico. Hermanos, es el mayor exportador de comida, de fruta, de todo lo que tú quieras conocer. Porque es una tierra que Dios en su palabra, Él permitió que, hermano, fuera un vergel, fuera un lugar, una tierra bendecida hasta el día de hoy. Siendo un desierto, hermanos, Israel ha florecido de una manera sobrenatural. Es una nación donde hay los mejores científicos, los mejores ingenieros, los mejores soldados. La mejor tecnología la tienen ellos. Por si tú no sabías, el que hizo la bomba nuclear que estalló en Hiroshima fue un judío. Pero ¿por qué tanto odio le han tenido al pueblo judío, hermanos? Es el pueblo de Dios, es la niña de los ojos de Dios. Quieras o no quieras, es la niña de los ojos de Dios. Y Dios dijo: los que te bendijeren serán benditos, y los que te maldijeren serán maldecidos. Por eso es que hemos visto a través, hermanos, hasta en medio de las noticias, hombres caer muertos dando sus speeches, porque dicen que odian a Israel, que lo quieren ver muerto. El viejito ese que acaba de caerse junto con el helicóptero que llevaba, ni vergüenza le daba al viejito ese, que ese helicóptero, por cierto, era un helicóptero estadounidense. Tanto odia a Estados Unidos, bueno, odiaba porque ya el Señor le puso un garnucho y lo tumbó con todo el avión. ¿En qué corazón cabe odiar a la nación de Israel? Ellos profesan, los musulmanes, conocer a Dios, pero el Dios de ellos es Alá, Él no es el mismo Dios. El Dios que ellos profesan es un Dios de odio, de muerte. Sin embargo, ellos no quieren a Israel. Israel se tiene que defender. ¿Cuántos creemos que Israel tiene el derecho a defenderse? Tiene el derecho a defenderse. Hay muchos cristianos, hermanos, que no conocen ni la historia ni la Biblia y se han atrevido, hermanos, a maldecir a Israel. Tenga cuidado con sus palabras. Escuchan allá atrás todos. Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios hasta el día de hoy. Y Dios bendiga a Israel. Alguien dice amén. Porque aquellos que bendijeren a Israel recibirán recompensa, bendición de parte del Padre. Amén. Dios bendiga a los judíos, porque nuestro Señor Jesucristo fue judío. No se le olvide que Jesús fue judío. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, hermanos, Israel ha sido una nación poderosa hasta el día de hoy.
Ha sido una nación, hermanos, que en todos los aspectos ha sido prosperada. Aleluya. En Ezequiel, en Isaías 27:6, Isaías 27:6 dice: vendrán cuando Jacob echará raíces. Aquí Jacob es Israel. Recuerde que el ángel le cambió el nombre de Jacob a Israel, ¿se acuerda? El patriarca, de donde salieron las 12 tribus. Dice: echará raíces, florecerá y echará renuevos. Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Porque la Biblia dice que Israel florecería. Hermanos, y Israel es un lugar, hermanos, que ha florecido porque está en la palabra de Dios que florecería. En el libro de Ezequiel 38:12 también dice que prosperaría. Dice: para arrebatar despojos y para tomar botín y para poner tu mano sobre las tierras desiertas. ¿Sobre las tierras qué? Desiertas, ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y de posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Versículo 13: Saba y de Dan y los mercaderes de Tarsis y de todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Cuando Israel, hermanos, regresó a su tierra, ellos solamente llegaron a un pequeño lugar. Todavía faltaba de poder recuperar toda la tierra que habían perdido. Porque después del 1948, hermanos, no sé si usted ha escuchado hablar de la guerra de los 6 días. Porque los árabes de alrededor de ellos no se quedaron conformes de que las Naciones Unidas hubieran establecido a Israel otra vez en su territorio. Bíblicamente Dios les dio la tierra a ellos. Eso lo debería de saber el mundo entero. Esta tierra se la dio Dios a Israel y esa tierra les pertenece a ellos. Cuando, hermanos, Israel llegó a ocupar su territorio, muchos de los palestinos que estaban allí, que fueron establecidos, algunos dicen que Roma estableció a muchos de esos árabes en esa región de allí. Pero mira esto: ¿qué sucede cuando tú llegas a una colonia fantasma? Que hay un que otro poblador allí que no son de allí, pero de repente ya están allí. Podríamos conocerlos como paracaidistas. De repente llegaron y tomaron posesión de los territorios. Entonces, hermanos, vemos nosotros a través de la historia del 1948 para acá que Israel tuvo que recuperar territorio. Él tuvo que recuperar territorio porque ya estaba profetizado en la palabra de Dios. Muchos palestinos árabes tuvieron que ser expulsados y encontrar refugio a los alrededores de las diferentes naciones que rodean Israel. Sin embargo, quedó un territorio conocido como la Franja de Gaza. ¿Han escuchado hablar de eso? Que ahora se ha vuelto un conflicto mundial. Ya no es nada más de Medio Oriente, es mundial. Sin embargo, hermanos, Israel prosperó recuperando su territorio, recuperando, hermanos, lo que había perdido hacía muchos años ya. Y Dios permitió que ellos prosperaran en ganado, prosperaran en todo tipo de vegetación, prosperaran en todo tipo de metales, oro, plata, todo lo habido y por haber. Porque Dios lo permitió a su nombre. Sin embargo, hermanos, aunque está esto escrito en la profecía, vemos nosotros que toda la gente que está llegando de diferentes partes del mundo, muchos de ellos no saben hablar el idioma natal de Israel, que sería el hebreo. Amén. Muchos de ellos hablan español, otros inglés, y depende en dónde nacieron. Pero la Biblia dice que Dios les daría pureza de labios. Esto está dentro de la profecía. En Sofonías 3:9 dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labio, para que todos invoquen el nombre de Jehová y para que sirvan de común consentimiento.
Entonces toda la gente, hermanos, que está llegando a Israel ahora está yendo a estudiar hebreo. Están yendo a estudiar el lenguaje original. Pero Dios está permitiendo que esto suceda porque está en el plan divino de Dios. Así que yo no creo que ellos van a tener ningún problema en aprender el idioma pronto. Hasta el que batalla más para aprender cualquier idioma, hermanos, Dios milagrosamente va a hacer que todos hablen el idioma hebreo, porque les va a volver pureza de labios. ¿Alguien está aquí? Entonces, hermanos, está profetizado que Jerusalén sería una piedra pesada sobre todos los pueblos. Eso está dentro de la profecía. Por eso es que ahora estamos viendo que todo el mundo, hermanos, está enfocado en Medio Oriente. Ahora con el ataque ese de septiembre 9, que ellos atacaron los terroristas de Hamas que estaban viviendo allí en Palestina. Ustedes todos se dieron cuenta que entraron de una manera sarcástica, ¿verdad? No se lo esperaba Israel. Se les durmió. Y entraron los terroristas, hermanos. Y allí se mira, hermanos, en donde había un campamento como de muchos jóvenes, pero más allá había unas casas, unas áreas residenciales. Y estos entraron y masacraron, hermanos, a toda la gente que estaba allí. Degollaron niños, bebés, hermanos, asesinaron hombres, mujeres, ancianos, y a otros se los llevaron, hermanos, como rehenes. Hermanos, eran más de 1,200 personas, hermanos, mucho más de eso. Hermano, este atentado terrorista no tiene nombre, porque el mundo entero no dice nada sobre este atentado. Israel se tenía que defender. Él se preparó, hermanos, para atacar no a la comunidad, sino a los terroristas. Pero los terroristas, hermanos, no juegan limpio en el campo de batalla. Los terroristas son cobardes. Los terroristas siempre van a buscar la manera de jugar trampa. Porque fíjate, ellos agarraron uno de los hospitales de Palestina para hacer su campamento abajo del hospital. ¿Qué terroristas usan un hospital para ponerlo como una situación, verdad, inocente, y darse cuenta que, hermanos, que si alguien los ataca es porque no tuvieron compasión de los enfermitos que estaban ahí? Ellos mismos lanzaron un cohete de ahí que no les funcionó y les tronó en el hospital, y les andaban echando la culpa a los judíos. ¿Te das cuenta, hermanos? Y la gente, toda la gente le echa la culpa a Israel. Ahorita está en una situación muy caliente el Medio Oriente, hermanos, y ahora más que nunca nosotros como iglesia tenemos que estar velando y orando. Velando y orando. Usted aquí y yo estamos bien tranquilos, ¿verdad? Ellos no, ellos oyen las alarmas, hermanos, y corren a los refugios. Ellos van en un bus, hermanos, y se cuidan de que no ande un terrorista y que truene el bus. Imagínate tú, podrías vivir en una comunidad así, de donde de repente oyes que va chiflando un misil por arriba de tu casa. Creo que te morirías de pánico. Si pasa un ratón y te asustas, te imaginas que pase un misil. Hermanos, ellos siempre han estado en conflicto con los árabes. Pero ¿por qué tanto odio a Israel? Ellos nunca estuvieron de acuerdo que les regresaran las tierras a Israel. Hermanos, y ahorita estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. Enemigos, dice la Biblia que Dios pondría a Jerusalén como una piedra pesada. Amén. En Zacarías 12:2 dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que haré temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén, diga conmigo, por piedra pesada, a todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Hermanos, porque no van a poder con Israel. Israel es una nación tan pequeña, es muy chica. Israel tiene nomás 14 millones de habitantes.
Pero si es el pueblo de Dios, ¿quién se atreve a tocar la niña en los ojos de Dios? Por eso es de que el presidente que era antes de Venezuela, hermanos, desde el fondo de sus entrañas maldijo a Israel y le cayó un cáncer en las entrañas. Este hombre que tanto odiaba a Israel, ¿verdad? El presidente de Irán, hace poquito, hermanos, se mató porque el helicóptero en el que viajaba se cayó. Hermanos, el tiempo de Dios es perfecto y la profecía se va a cumplir conforme está escrito en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cualquiera que levante la mano contra el pueblo de Israel, como dice la escritura, se van a cargar esa piedra, porque Dios puso a Jerusalén como piedra pesada sobre todos los pueblos. Y los mejores amigos de Israel somos los cristianos. Porque ahora que entró, hermanos, en conflicto con los terroristas de Gaza y tuvieron que atacar por medio de Palestina, pero atacando al blanco, a los terroristas, no a la comunidad. Hermanos, 40 países terminaron sus relaciones con Israel. 40 países. Hermanos, pero la Biblia dice que se quedará solo. Solo. Todos le voltearán la espalda a Israel. Pero cuando eso suceda, hermano, al final de los tiempos, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Cuando se junten todos los países enemigos del pueblo de Israel para atacar a Israel, entonces aparecerá el Señor con gran poder y gloria, como está escrito en las nubes, aleluya, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. A su nombre. Países enemigos de Israel, mira, tenemos a Irán. Irán en la antigüedad, el nombre original es Persia. Los persas, hermanos, siempre han sido enemigos de Dios. Tenemos, hermanos, a Turquía, que es Togaram en el tiempo antiguo. Tenemos a Cus, que es Sudán, Fud, Líbano. A China, los reyes del oriente. Alemania, que es Gomer. A Rusia, que es Magog. ¿Cuántos han escuchado hablar de la guerra de Gog y Magog? Esa guerra, hermanos, está por aparecer en cualquier momento. Pero para ese momento la iglesia ya no estará aquí. Dice Zacarías 12:2, aleluya. Bueno, ya lo leímos, que Jerusalén fue puesto como piedra pesada para todas las naciones y los pueblos de alrededor, aleluya. En Lucas 21:31 dice la escritura: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, saber esto, que está cerca el reino de Dios. ¿Cuántos creemos que está más cerca que nunca la venida de Cristo? Porque aquí en el libro de Lucas, hermanos, el Señor relató algunos eventos que se irían a manifestar para este tiempo. Amén. Y entre los eventos que el Señor predijo allí mismo en Lucas, pero en el versículo 25 más arribita, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Estos eclipses que han pasado, los eclipses solares, eclipses lunares, todos son señales de estos tiempos finales. ¿Alguien está aquí? Y luego dice: y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Porque conforme va pasando el tiempo, hermanos, ahorita las Naciones Unidas le han puesto a este asunto del weather, o sea, del clima, cambio climático, porque se ha descontrolado. Hace frío donde no hacía frío, hace calor donde no hacía calor, y esto está provocando que muchas cosechas, muchos animales fallezcan y muchas cosechas se echen a perder. Ahora, hermanos, está provocando muchos maremotos. El mar se está saliendo de sus confines. O sea, hermanos, vamos a estar viendo cada día más y más cómo el mar va a representar, hermanos, un enemigo mortal para la humanidad. Lo estamos viendo, y no nada más el mar, simplemente lo que estamos viendo ahora con todos los huracanes, hermanos, que ahora son más poderosos que antes. ¿Lo estás viendo en las noticias o no? Dice: confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Versículo 26: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra.
sobrevendrán, hermanos, a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Por qué quiere decir esto, hermanos? Porque si se llegase a hacer una guerra nuclear, hermanos, las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Ahora, hermanos, la misma palabra del Señor profetiza que para esos tiempos, hermanos, también caerán meteoros, estrellas del cielo caerán y harán gran catástrofe en la tierra. Esto está profetizado para el tiempo de la grande tribulación, que nada más son 7 años de tribulación, 3 años y medio de aparente paz y 3 años y medio de gran y terrible tribulación. No confundas tribulación con la gran tribulación, porque a lo mejor a nosotros como iglesia nos va a tocar vislumbrar los dolores de parto. Por eso es que el Señor, ¿verdad?, usó esta metáfora para hablar acerca de los tiempos finales, que como dolores de parto, así será, hermanos, las señales una tras otras, de poco en poco. Como los dolores de parto, es el primer dolor es pequeño, el segundo es más fuerte, hasta que, hermanos, nace el chamaco, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que en la escatología es lo mismo. Amén. Vamos a estar nosotros viendo lo que estamos ya viendo, ¿verdad? Estos son dolores de parto, hermanos. Las guerras, hermanos, que se están levantando en Medio Oriente. Nota simplemente los países y los líderes políticos que están involucrados en estas guerras. Vemos nosotros, por ejemplo, al presidente de Rusia, a Putin, está mencionado en la Biblia para los tiempos finales. Amén. Vemos a China, vemos, hermanos, a los otros países árabes de alrededor, como Irán, que es Persia, están involucrados en estas guerras. Esto que nos da a entender a nosotros, personajes que habla la Biblia en la guerra de Gog y Magog, hermanos, ya están involucrados en problemas y conflictos bélicos, en guerras. Entonces, hermanos, por eso debemos de estar a la expectativa. Alguien diga amén. Entonces dice la escritura, el 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, ¿con qué? Con gran poder y gloria. Porque, hermanos, esto sucederá al final de los 7 años, cuando los 10 reinos que dice la palabra del Señor estén para atacar a Israel. Entonces Dios aparecerá, el Señor Jesucristo aparecerá en las nubes, y allí todo ojo le verá, como dice la Biblia, amén. Todo ojo le verá, hasta los que lo traspasaron. Pero entonces Él vendrá para rescatar a su pueblo Israel, porque Israel se quedará solo. Aleluya, a su nombre. Entonces dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, urgíos y levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces, hermanos, si estamos viendo esto, tenemos que comenzar a levantar nuestra mirada al cielo. Tenemos que empezar, hermanos, a consagrar nuestra vida hoy más que nunca. Este año 2024 en adelante, hermanos, debemos de predominarlo el año de la consagración. De aquí en adelante, hermanos, la iglesia necesita consagrarse, necesita entrar en santidad. Alguien diga amén. Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Te quieres ir en el arrebatamiento? Entonces tenemos que vivir una vida en santidad. Tenemos que esforzarnos. Claro que se puede. Alguien diga amén. Quiero concluir con esto. Recuerda, hermanos, que ahorita el conflicto en Medio Oriente nos está aventando una señal. Estamos a punto de entrar en la semana 70. El reloj profético de Dios se paró en la semana 69 de Daniel. Ahí se paró. ¿Dónde se paró, pastor? El reloj profético. El reloj profético de Dios se paró en la cruz del Calvario. Y entramos a un tiempo de gracia. Y han pasado los 2 días que dice Oseas. Hermanos, ahí se paró el reloj en la cruz y entramos a un tiempo de gracia, donde la salvación es por gracia. Donde ahorita tú nada más tienes que creer al Señor y decirle que un sí y un amén, y aceptarlo en tu corazón, y serás salvo. Amén. Porque la iglesia pronto va a ser quitada de aquí. Dice la escritura que hay algo que hasta el momento detiene la manifestación del anticristo, y es el Espíritu Santo de Dios, y es la iglesia del Señor que está en la tierra todavía. Pero en su momento será removida de la tierra. Alguien diga amén. Entonces quiero concluir con esto. Dile al que está ahí a tu lado, estar atentos. Allí mismo en el versículo de Lucas 21:34.
En el 34 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Escucha, la palabra del Señor es clara: que vuestros corazones no se carguen de glotonería. La glotonería, hermano, a veces la asociamos con el comer de más, pero aquí en esta parte del pasaje de la palabra de Dios, la glotonería también es todo aquello que te desenfoca de Dios. Cuando quieres más y más y andas muy materializado y dejas las cosas de Dios porque andas queriéndote hacer rico. ¿Qué no dice la Escritura? Buscar pues primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Busca pues primeramente el reino de Dios, y eso que andas tú buscando, que te quieres hacer rico, mira, las riquezas te van a seguir. Tú no tienes que andar detrás de ellas. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios sabe lo que tú necesitas y Él te va a bendecir. Pero estemos